Seguimos con este ciclo de charlas online a través de Gabriela Capó, coach ontológico profesional. Esto es Desarrollo Personal. ¿Cómo están? Muchas gracias por compartir una vez más este espacio que nos brinda Radio Nuncius para repensarnos y para reflexionar unos minutitos en este día. Hoy elegí traer a la conversación un tema que es muy frecuente en consulta, es muy frecuente también cuando se hacen talleres grupales, y es el tema del bullying. El bullying es una forma de violencia que hoy atraviesa de manera transversal a nuestra sociedad. No es un tema del primer mundo, no es un tema que veamos en sociedades de otros países por las noticias, es un tema que concretamente vivimos acá y ahora en Mendoza, vivimos en las escuelas de nuestros hijos, vivimos en los centros deportivos, en los barrios, y también en el trabajo, en el lugar de trabajo. Porque una de las características también es que no hay edad para el bullying. Simplemente para ejercer esta forma de violencia hay un agresor, que es un victimario, y hay una víctima, que es la que recibe esta violencia. Por otro lado, también hay testigos que pueden ser pasivos, que son aquellos que callan por miedo o por ser cómplices, y testigos activos, que son aquellos que, en el mejor de los casos, o defienden al agredido o hablan ante otros, y esta situación puede ser conocida. Esta violencia puede ser violencia psicológica, puede ser violencia física, puede ser violencia verbal, y podemos ir más chiquitito en qué tipo de violencia puede ser. Porque cada vez que yo hago un chiste, que es un juicio, acerca de otra persona, y a esa persona no le causa gracia este chiste, es bullying. Cada vez que yo estoy etiquetando a alguien, es bullying. Estoy violentando a otra persona. Y esto atraviesa toda la sociedad, todas las edades de la sociedad, toda la estructura social. No es un tema de clases sociales, no es un tema de raza, no es un tema de actividad, o sea, no es específica en ninguna de estas áreas, sino que a todas las atraviesa. ¿Qué podemos hacer para gestionar? ¿Qué podemos hacer para evitar el bullying? Ya que es una realidad diaria, frecuente y cada vez con más casos, primero, como padres, tenemos que ser muy responsables de enseñar a nuestros hijos a comunicarse. Y para eso, primero, debemos aprender nosotros a comunicarnos en familia, como padres, como abuelos, como tíos, como adultos, que vamos a ser espejo de estos niños de la familia. Incentivar el diálogo, incentivar a que nos cuenten qué hacen cuando están lejos de nosotros. Las preguntas, el cómo estás, qué hiciste, cómo lo pasaste, qué hicieron en el grupo, a diario, para que esto se convierta en un hábito, la conversación, para que el chico, el adolescente, el niño, no necesite ya inclusive de las preguntas para contarme qué es lo que le pasa. Esto también es una manera de sembrar confianza, porque la víctima de bullying siente miedo. Entonces, si tiene un terreno donde hay confianza, donde es escuchado y donde hay comunicación a diario, quizás pueda expresar esto que le pasa y que resulta muy difícil de contar. Esta realidad, como sociedad, nos
tiene que preocupar y nos tiene que ocupar, tanto a nivel familiar, a nivel personal, a nivel institucional. Porque a nivel institucional, por ejemplo, escuelas, por ejemplo, centros deportivos o cualquier actividad que se realice, es muy bueno contar con herramientas para la educación emocional, porque si esto sucede, tengo una manera de afrontarlo. Por supuesto que también la comunicación en estas instituciones es fundamental, el trabajo en equipo y también el saber leer la corporalidad de las personas, leer lo que la persona me transmite, no solamente con sus palabras. Muchas veces nos debe haber pasado que las palabras no son suficientes para transmitir lo que quiero decir. En conversaciones anteriores justamente hablábamos de que cuando emocionamos, cuando sentimos una emoción, el primer impacto de la emoción es en el cuerpo. Yo transmito mi emoción con mis gestos y con mi manera de mover el cuerpo. Cuando somos papás, somos abuelos, somos tíos, podemos leer en ese niño, en ese adolescente, en ese joven, su corporalidad. Y así tener un inicio, una puntita pequeña para poder comenzar el diálogo de qué es lo que está pasando a esa persona. Así también hay actitudes que cambian en la persona que está siendo víctima, porque justamente el emocionar en el miedo, en la tristeza, en la angustia, hace que ese cuerpo se muestre diferente, su fisonomía cambie, su rostro, como hablábamos alguna vez de la tristeza, que los músculos perdían tono, entonces bajaba la comisura de los labios y me llevaba para irme al interior. Todas estas emociones también hacen que la actitud de estas personas que son víctimas sean diferentes. Entonces quizás en los niños o en los adolescentes veamos cierta reticencia a participar en actividades de los grupos en los que habitualmente participaban, una tendencia a quedarse en casa, una tendencia a no comunicarse, quizás haya una pérdida del apetito. Entonces leer todas estas señales nos va a servir para incentivar la comunicación. Y una vez que el diálogo se abra, una vez que yo vea y verifique qué es lo que está pasando, poder pedir asistencia. ¿Asistencia dónde? Asistencia en los colegios, asistencia con los profesionales, asistencia en los clubes, donde sea que esto está pasando. Y aquí viene la herramienta de la gestión emocional primera, que también tenemos que conversar con nuestros hijos y enseñarles de qué se trata, que es la tan mentada y nombrada empatía, ¿no? Por ahí está tan de moda hablar de la empatía. La empatía significa que yo soy capaz de ponerme en los zapatos del otro. A veces esto es buenísimo y a veces no es tan bueno. Cuando yo soy empático, significa que yo puedo pararme donde estaba el otro parado para sentirme como esa persona se sentía. Esto está muy bueno, por ejemplo, si yo insulto a alguien y yo después, haciendo uso de la reflexión, me puedo parar en los zapatos del otro y entonces saber qué se siente al ser insultado, es muy útil y está muy bueno para que yo pueda corregir y cambiar y también enseñar eso. Pero si yo voy a asistir a alguien, no lo voy a hacer desde la empatía, porque desde el mismo lugar en que estaba parado el otro, yo no lo voy a poder asistir, sino que lo voy a hacer desde la simpatía, desde el pararme al lado del otro para poder asistir, para poder acompañar o para poder guiar según sea mi rol. Entonces, hablemos con nuestros hijos de la empatía. Si yo insulto, ¿cómo se siente el insultado? Si yo pego, ¿cómo se siente el otro al que le pegaron? Si yo me río, etiqueto, hablo del gordo, del flaco, del alto, del bajo, del lindo, del feo, del bueno y del malo. Eso es etiquetar. ¿Cómo se siente aquel que está etiquetado?
Entonces esta empatía quizás nos permita una mirada diferente, que es a donde apuntamos cuando hablamos de transformación personal, que es a mirar de otra manera el mismo hecho, nos va a poder hacernos dar cuenta que el otro es un ser sintiente que está siendo objeto de esa violencia. Entonces, con los niños, con los adolescentes es, ¿a vos te gustaría que esto te pasara? ¿Cómo te sentirías si esto te pasara? No es fácil ser papá de quien ejerce el bullying, porque primero tenemos que reconocer que nuestro hijo, sobrino, primo o nieto es quien ejerce la violencia. Pero es absolutamente necesario. Los niños nos espejan y como siempre dijimos, ¿no? Lo que pasa dentro de la casa es lo que luego ese chico va a mostrar fuera, donde sea que se desarrolle. Y yo por ahí no me creo violento o no me creo que estoy ejerciendo violencia sobre alguien, pero resulta que estoy constantemente riéndome de mi compañero de trabajo, constantemente haciendo chistes acerca de alguien de la familia, y eso es lo que espejan los chicos. Los estamos legitimando para que afuera hagan lo mismo, para que afuera pase lo mismo. O sea, ¿cómo pasamos de este concepto grande del bullying y que parece inaccesible o que pasa en otro lugar o cómo mi hijo va a hacer bullying? Pasamos a esto chiquitito. Yo me estoy riendo, yo me estoy etiquetando, estoy haciendo un chiste sobre una persona que a esa persona no le gusta. Así de chiquito, eso mismo es lo que luego se magnifica y que luego pasa a ser bullying. El llamado de hoy es: prestemos atención a las cosas que decimos. Prestemos atención a lo que decimos de otro. Porque no solamente está el impacto de lo que yo le digo a otro, sino que también hay pequeños mirándonos, hay pequeños copiándonos y pequeños espejándonos, que luego son adolescentes y luego son jóvenes. Empecemos por cuidar lo que sale de nosotros y empecemos a escuchar a nuestros hijos, sobre todo cuando nos plantean situaciones de este tipo. Porque puede ser que haya una víctima en casa y yo no me haya enterado. Escuchemos y legitimemos las palabras de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, porque nos van a agradecer y vamos a poder quizás asistirlos y salvarlos de una situación que es muy grave como lo es el bullying. Para que el bullying no funcione y no tenga cabida en nuestra sociedad, tiene que haber personas, que somos quienes componemos la sociedad, que lo detengan. Y la detención también es esto, cuidarnos nosotros de lo que hacemos y decimos para que los chicos no nos espejen. Muchas gracias y hasta la próxima.